Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Regresamos a nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 6. Vamos en el capítulo 6. Vamos a leer, ya hemos avanzado un poco en el capítulo, pero vamos a retomarlo para que no se nos olvide lo que hemos aprendido. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Leo el verso 1, usted lee el 2 y nos unimos al final. Dice así la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Todos juntos, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Puede sentarse, hermano? Amén. Bueno, pues continuamos con esta serie de juicios que Jesucristo los va haciendo o les va dando efecto al abrir cada uno de los sellos. Ese rollo, hace 15 días veíamos que es el libro del que habla aquí la palabra de Dios. Así eran los libros en la antigüedad, unos rollos o pergaminos. Y esos botones rojos que usted ve o círculos rojos eran los sellos. Entonces Jesús empieza a desatar uno por uno. Y vimos los primeros 4 sellos abiertos. Y esos 4 sellos abiertos eran comandados por unos jinetes, como lo acabamos de leer y como lo explicamos hace 15 días. El primero era el sistema del anticristo. Venía
un jinete en caballo blanco con una corona y con un arco, pero sin flechas. Si esa imagen de un arquero que trae su arma de guerra, pero sin las flechas, significa que aunque es una persona bélica, pero no viene armando una guerra a ojos vista, es decir, viene por abajo del agua haciendo que surjan las guerras, pero no lo viene haciendo directamente, sino indirectamente. Así de astuto y sagaz va a ser el anticristo, porque ese caballo blanco y ese jinete significan el sistema del anticristo, que desde los tiempos de Juan, desde los tiempos prácticamente de Cristo, se desata ese espíritu. También lo vimos la vez pasada, pero va a estar más en su apogeo en el tiempo de la gran tribulación. Y por ese sistema es que los que queden, no le voy a decir la iglesia, sino la gente que escuchó el mensaje de salvación, las personas que asistían a una iglesia, pero que en realidad nunca entregaron de lleno su vida a Jesucristo, se van a quedar a ver ese sistema en su apogeo. Y esas personas que se van a quedar, cuando se den cuenta que lo que se decía acerca del arrebatamiento era cierto, se van a arrepentir y van a querer entonces ser salvos. Muchos de ellos, aunque sepan esta verdad, por todas las calamidades que se vienen, no van a desistir del mal camino y van a seguir. Pero va a haber personas valientes que al darse cuenta que se fue su papá, que se fue su mamá, que se fue su esposa o su esposo o sus hijos o su familia o sus amigos, y que esa persona se quedó aquí a sufrir eso, se va a arrepentir y van a tener que pasar serias dificultades. Muchos van a morir, la gran mayoría va a morir, como lo vamos a ver en el quinto sello, que es lo que vamos a entrar a ver de lleno. Pero estoy haciendo esto para que usted recuerde. Entonces el primer sello era el sistema anticristo, donde también va a estar surgiendo este personaje del que habla la Biblia, que le llama anticristo o le llama bestia. Así le dice o lo nombra la palabra de Dios. Más adelante vamos a hablar de este personaje y lo vamos a relacionar con el libro de Daniel. El segundo sello representa a la guerra. Ese caballo bermejo representa, o rojo, representa a la guerra. Venía con una espada y a quitar la paz del mundo. Y a consecuencia de esas guerras suceden los demás sucesos que vienen representados por el tercer y el cuarto caballo. Al haber una guerra tan severa que va a dañar a la cuarta parte de la tierra, se va a desencadenar hambre, va a haber hambre, y al haber hambre, pues mucha gente va a morir. Al haber hambre, los precios de la canasta básica van a subir demasiado. Por eso es que dice la palabra que en medio de los cuatro seres vivientes se oye una voz que decía: si un denario por tantas libras de trigo y tantas libras de cebada, porque van a estar por los cielos los precios de la canasta básica. Recuerdo cuando me contaban que cuando fue la Revolución Mexicana, mi bisabuelo estuvo en esa revolución que hubo, y a veces tenían que quedarse sin comer, sin tomar líquido, y dice que se tomaban, discúlpeme si lo siente usted ofensivo lo que le voy a decir,
pero se tomaban los orines de los caballos y de los burros, porque no había nada que tomar, no había alimento. Y de esa forma subsistían en los tiempos de la Revolución Mexicana. Ahora lo que se va a venir en este tiempo de gran tribulación, que va a tardar 7 años, va a ser algo espantoso, porque no va a ser nada más algo local de un país, no nada más va a ser en México, va a ser a nivel mundial y va a traer muchas muertes. El cuarto sello, que representado por un caballo amarillo, y que el que lo montaba era la muerte, y atrás de la muerte venía el Hades, es decir, el lugar de los muertos. Eso es el Hades, el lugar donde iban los muertos en los tiempos del Antiguo Testamento. Dice que vino para causar más mortandad a través de enfermedades. Al haber guerras, al haber hambre, lógicamente que vienen también infecciones, peste, como dice la palabra del Señor, peste. Y todo esto es a consecuencia de un desequilibrio económico, político y social que va a haber. Va a haber, dice la palabra, que daño en la cuarta parte de la tierra. Yo les decía, representando la población mundial, que somos cerca de 8,000 millones de personas que pisamos esta tierra, 2,000 millones van a estar afectadas. Pero eso simplemente yo le dije para que usted tuviera, más o menos se diera una idea de lo que era la cuarta parte de la población, o más bien dicho, del daño de la cuarta parte de la tierra. Pero aquí están hablando de territorios geográficos. Territorios geográficos, hermano, van a estar dañados la cuarta parte. Más adelante vamos a ver con otros juicios que vienen, que se va a dañar también la tercera parte, es decir, va a ser más amplio el daño que viene con los siguientes juicios. Pero con estos juicios, que son los juicios de los sellos, va a estar a expensas de la muerte la cuarta parte del territorio mundial. Y no obstante los daños que va a haber a nivel político, económico, de salud y social, se vienen otros desastres. Pero antes de que sucedan otros desastres, Dios nos permite ver qué sucede en el cielo. Y eso es lo que trata el quinto sello. Como que se abre un paréntesis en medio de la tragedia que está sufriendo la tierra. Se abre un paréntesis para que veamos lo que sucede en el cielo. Eso es el quinto sello. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Realmente se escucha o lo podemos leer muy rápidamente todo esto, pero si nos ponemos a investigar, vamos a ver que es un pasaje realmente muy profundo, muy minuciosamente lo tenemos que desglosar. ¿Quiénes eran estas almas que estaban abajo del altar? ¿Quiénes eran estas almas que estaban abajo del altar? Si nosotros seguimos leyendo, dice que eran los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Realmente a lo mejor no es necesario meternos tan profundamente y podemos decir simplemente que eran mártires. ¿De qué tiempo? No lo sabemos. Pudieron ser mártires del Antiguo Testamento. Sí, hubo muchos mártires. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11,
los últimos versos, ahí nos habla de algunos mártires. Bueno, no de algunos, de muchos mártires que sufrieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si quiere usted, vamos a checar esto. Tenemos tiempo, solamente hoy vamos a terminar este capítulo 6. Vea usted lo que dice en Hebreos, capítulo 11, verso 36 en adelante. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjese todo lo que sufrieron estos mártires por causa de Dios y del testimonio que tenían. Si no dice por causa de lo que ellos hablaban, sino del testimonio. Es decir, que eran personas realmente creyentes en la palabra de Dios, sustentados en la palabra, sustentados en la fe. Hoy usted y yo podemos decir, cuando nos está yendo bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas a nuestra vida, ahí es cuando nos sentimos completamente indefensos y nuestra fe se tambalea. Nuestra fe se tambalea y clamamos igual que mucha gente que no conoce de Dios. Es triste decirlo, pero es la realidad. Ante circunstancias adversas, reaccionamos como cualquier persona. Si lastiman a alguien de mi familia, buscamos venganza. Si estamos padeciendo algún problema físico o emocional, nos deprimimos, nos angustiamos, tenemos miedo a la muerte. Somos tan frágiles, hermano, como si no conociéramos muchas veces de Dios. Pero estas personas, nos dice aquí, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, era gente realmente de convicción. Gente que lo que decía la palabra, ellos lo creían. Gente que aprendió a vivir la palabra de Dios. Esa era la gente que estaba viendo el apóstol Juan en el cielo y estaban abajo del altar. ¿Por qué estaban abajo del altar? Esa es otra pregunta. ¿Por qué estaban abajo de un altar? Así dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vi debajo del altar. ¿De cuál altar? ¿Quiere saber usted de cuál altar? Vea usted lo que dice Levítico 4, verso 7. Levítico 4, verso 7. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Gracias, hermano Adriel. En ese verso nos está hablando de dos altares que estaban en el tabernáculo, en el lugar de la presencia de Dios. Juan estaba viendo un altar allá arriba, y ese altar lo que representaba, como en el tiempo del Antiguo Testamento, representaba el altar del holocausto,
donde dice que la sangre, primero, ¿qué se hacía cuando se mataba a la víctima para el holocausto? Primero se le ponía en los cuernos del altar del incienso, y después la sangre que restaba se echaba debajo del altar, pero del holocausto. Si usted leyó con atención, así lo dice. Pues lo que estaba viendo el apóstol Juan era el altar del holocausto, y lo que estaba abajo era la sangre. Tenemos que entender que esto que está viendo el apóstol Juan es algo simbólico. Es algo simbólico. Por eso quise también hacer hincapié en este sello en particular, porque realmente es difícil de entenderlo. Hay dos formas en que usted y yo podemos interpretar la profecía, dos formas principales. Una es una forma literal y otra forma es en sentido figurado o alegórico. Literal o alegórico. Mucha gente interpreta las cosas alegóricamente, a todo le quiere poner un significado que el que expone la palabra le vino a la mente, y de esa forma él lo interpreta. El significado alegórico o figurado es muy atractivo, porque se puede hacer una historia de nuestro tiempo con verdades bíblicas. Y puedo decirle que hasta cierto punto no es malo. El problema es cuando usamos el sentido figurado o alegórico para interpretar la doctrina o la profecía. Lo que más nosotros debemos usar para interpretar la profecía o la doctrina es la interpretación literal. Literal. Aunque a primera vista no le entendamos, aunque a primera vista digamos, ¿y esto cómo es? O cómo. Tenemos que aprender a interpretarlo de esa forma, porque es lo más apegado. Jesús interpretó la doctrina literalmente, los apóstoles la interpretaron literalmente. Las profecías concernientes a Jesucristo se interpretaron literalmente. Pero va a haber ciertas ocasiones en que también se puede interpretar la profecía en un sentido simbólico. No sé, me estoy yendo pausadito para que me vayan comprendiendo, hermano. Y usted va a decir, bueno, ¿y a nosotros eso qué nos interesa? Tú háblanos de lo que significa. Sí, pero vuelvo a repetirle, al momento de estar estudiando el quinto sello, me topé con esta situación. ¿Cómo lo interpreto? ¿Literalmente o alegóricamente? Porque si lo interpreto literalmente, lo más probable es que las almas que se estaban viendo eran cuerpos. El alma es inmaterial, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Pero aquí nos dice más adelante, en el verso 11, dice, y se les dieron, ¿qué se les dieron? Para que no se me duerma. ¿Qué se les dieron? ¿Qué le dieron? Vestiduras blancas. Les dieron vestiduras blancas. Si yo interpreto literalmente esto que está diciendo la palabra, puedo pensar que las almas no eran meramente almas. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2 que cuando Dios formó al hombre, le dio el aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Un alma viviente. Quiere decir que el cuerpo también, la palabra de Dios dice que puede nombrársele como un alma,
viviente. Pensando en que fuera literal, que esos cuerpos estuvieran en el cielo, ¿a quién le corresponderían esos cuerpos? ¿Quiénes en el cielo durante la gran tribulación? ¿Quiénes en el cielo durante la gran tribulación van a tener cuerpos glorificados? Vamos, iglesia, se ha hablado de esto. La iglesia, exactamente, los cristianos van a ser los que tengan cuerpos glorificados. Entonces, si Juan estaba viendo almas que podrían ser almas vivientes con un cuerpo, entonces podrían tener acceso a una vestidura blanca. Pero entonces esos mártires serían la iglesia. Van a decir: ay, hermano, ¿para qué te complicas tanto la vida con eso? Sin embargo, si lo entendemos en el modo alegórico o simbólico, el alma también representa la sangre. Cuando Raquel estaba dando a luz y le puso a su hijo Benoni, dice que después de que pasó esto, ¿qué pasó? Se le salió ¿qué? El alma, ¿verdad? ¿Y a qué representaba el alma en ese momento? A la sangre. La sangre. Cuando Abel, el hermano de Caín, es asesinado, Dios confronta a Caín y le dice: la sangre de tu hermano clama por lo que hiciste. ¿Sí? Está clamando. Y así hay otros pasajes, como también Hebreos 12:24 nos habla también de la sangre de Cristo que clama. Si alguien lo quiere leer, por favor, Hebreos 12:24. Ok, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Sí. Aquí nosotros estamos entonces, les estoy ahora diciendo que simbólicamente esas almas que estaban en el altar del holocausto y que también se les conoce en la Biblia o se les nombra como sangre, esto es ilustrado mejor comparado con lo que dice Levítico. El problema es que si pensamos que son almas sin cuerpo, ¿cómo tienen vestiduras? Ese es el detalle. ¿Sí? Mire, le estoy diciendo esto para que a la hora de estudiar seamos escrupulosos en lo que estudiemos. Dios nos manda que escudriñemos las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es ponerte a entender, a tratar de entender, no nada más de a ver qué dice esto, ay, me lo leo así como leer cualquier cosa. No, tenemos que buscar. Realmente, en mi opinión muy personal, estas almas representan algo simbólico, almas sin cuerpo. Y entonces usted me va a decir: ¿y entonces cómo tienen vestiduras? Porque también la vestidura es simbólica. En ese momento la vestidura es simbólica. Si Juan está viendo una visión donde ve que las almas están bajo del altar, es porque simbólicamente esas almas representan la sangre que se depositaba en los tiempos del tabernáculo abajo del altar del holocausto. Desde ahí tenemos que comprender entonces que está hablando simbólicamente. ¿Y de quién son esas almas?
Puede ser de los judíos que habla en Hebreos 11 o de aquellos que han salido o que están saliendo muertos de la gran tribulación. ¿Qué es lo más lógico de pensar? ¿Qué es lo más lógico de pensar? Porque dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando en presente de los que moran en la tierra. Quiere decir que los que moran en la tierra eran los, en ese momento, eran los que estaban siendo la causa de la muerte de ellos. Eran los que estaban siendo causa de la muerte de ellos. Y otra cosa que apoya esto es donde ellos le preguntan a Dios. Después de que Dios les da la vestidura, les dice que iba él a actuar, Dios iba a actuar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todo esto está hablando en presente. Entonces deducimos que esos mártires del quinto sello son aquellos que van a morir durante la gran tribulación. Son aquellos que van a morir en la gran tribulación. Algo que también es digno de destacar es el clamor de ellos. ¿Qué clamaban ellos? Decían: perdónalos porque no saben lo que hacen. Como clamó Jesucristo, como clamó Esteban. Ese era su clamor de ellos. ¿Qué era lo que clamaban, hermano? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjese la oración. Yo creo que si alguno de nosotros orara de esa forma a grande voz aquí en la iglesia, diríamos: ¿qué te pasa? Si Jesucristo nos mandó a amar a nuestros enemigos, a darle la capa al que te la pide, a no pagar mal por mal, ¿por qué estás diciendo o pidiendo venganza? Déjame decirle algo. En la Biblia hay algo, una palabra, que a lo mejor usted la ha escuchado para definir algunos salmos o englobar a algunos salmos dentro de una categoría, por decirlo algo. No sé si usted ha escuchado acerca de los salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. ¿Qué es imprecatorio? ¿Qué es imprecatorio? Bueno, a lo mejor no está obligado a saberlo, porque esa palabra no viene en la Biblia, lo imprecatorio. Pero yo le voy a decir: imprecatorio es el deseo que alguien tiene porque alguien sufra daño o mal. Es el deseo que alguien tiene para que otro sufra daño o mal. Eso es lo imprecatorio. Y hay salmos que ilustran muy bien esto. Por ejemplo, si alguien quiere leer el Salmo 69, 23 y 28. Salmo 69, 23 al 28. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, que has quebrado continuamente su flojo. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea el palacio asolado, en sus piedras no haya favor, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Al 28. Sean traídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Gracias, hermana Clara. ¿Pusieron atención o lo leyeron? Si lo leyeron, qué bueno. Y si no quiso buscar la cita, me imagino que puso atención. ¡Qué tremendas palabras!
Yo creo que hoy en nuestros días, solamente muy enojados, a lo mejor alguien podrá orar así. Pero ese no es el deseo de Cristo para sus discípulos, que oremos de esa forma. Sin embargo, aquí nosotros vemos que están orando o pidiendo un mal aparentemente. ¿Cuál es el propósito de esos salmos? Déjame decirle algo, aunque habla de venganza y deseo de mal, no es propiamente eso lo que se desea, sino que Dios actúe con justicia. Recordemos que Dios es un Dios de amor, de bondad, de paciencia, de misericordia, pero también es un Dios justo. Y cuando en el Antiguo Testamento alguno de los personajes de la Biblia hacía este tipo de clamores, era para que Dios actuara, para que se manifestara su justicia, para que se manifestara su justicia, hermano. Ese era el propósito de los salmos imprecatorios. Es como cuando a usted le hacen algún daño moral o físico y usted va a las autoridades. ¿Qué espera usted de las autoridades? Justicia, ¿verdad? Que se haga justicia. Cuando nosotros vamos con las autoridades a buscar apoyo, lo que buscamos es justicia, que se haga justicia. No deseamos mal de nosotros mismos, sino que las autoridades para eso están puestas. Dice Romanos capítulo 13 que para eso fueron puestas las autoridades. Entonces, cuando usted vea o lea estos salmos, no diga, pues así como pedía David, así yo también pido. Que Dios consuma a esas personas, como decían los discípulos de Jesús cuando pasaron por Samaria y no los quisieron recibir. Iba Jesús con ellos y le dicen a Jesús: Señor, pedimos que caiga fuego y los consuma. Y Jesús les dice: no, o sea, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero sí, en estos salmos debemos de aprender que lo que se pide es la justicia, como estas almas que están debajo del altar y están pidiendo justicia. Y Dios les dice: espérense un momento. Entonces, ¿qué podemos resumir con este sello? Primero, que va a haber salvos durante la gran tribulación. Va a haber salvos durante la gran tribulación. Pero va a ser a un costo muy elevado, hermano. Van a morir, como en los tiempos de la iglesia primitiva morían en los coliseos romanos, muertos por fieras, por castigos muy fuertes. Así también en la gran tribulación van a morir de formas horrendas. Van a morir tristemente. Quizás te van a decir, si tienes un bebé, un niño pequeño, si no niegas tu fe, vamos a matar a tu hijo, y con una espada en el cuello de tu hijo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no te pones el sello de la bestia, no se te va a vender comida. Y tú con un mes sin comer, ¿qué vas a hacer? Tomándote el lodo del charco porque no encuentras agua, comiendo tierra, comiendo papel porque no vas a encontrar alimento. ¿Qué vas a hacer? Va a haber salvos, pero van a ser más los que van a renegar de su fe con tal de sobrevivir en aquellos tiempos. Vienen cosas muy fuertes, hermano. Y desgraciadamente la iglesia apóstata es la antesala para que muchos se queden. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses: no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando tú creíste en Jesucristo pero te apartaste. Le hiciste más caso a doctrinas de demonios, le hiciste más caso al mundo, le hiciste más caso a los deleites, le hiciste más caso a tu pecado.
y dijiste, ahorita no tengo tiempo para Dios, ahorita no tengo tiempo, falta mucho para que Él venga, desde hace 2000 años están diciendo que viene y no viene, falta mucho. Pues así, muchos se van a quedar con ese pensamiento. Por eso la palabra de Dios nos insta a estar siempre velando, velando, velando. Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Pónganse a velar, y dio parábolas con respecto a esto. Entonces es tiempo de agarrarnos bien de Jesucristo, porque hay personas que se burlan y dicen, pues si no, yo me quedo aquí, yo me voy en la segunda vuelta. Ojalá y te puedas ir en la segunda vuelta, ojalá y puedas hacerlo, pero va a ser muy difícil, hermano. Entonces, eso es lo que ve en el quinto sello. Vuelvo a repetir, se abre el cielo. Juan nuevamente ve el cielo y ve estas almas que están clamando por justicia. Pero en el sexto regresa y ya no ve problemas económicos, políticos, bélicos, de salud, ya no ve eso. Ahora ve otro tipo de catástrofe. El sexto sello, dice la palabra, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué es lo que se viene en el sexto sello? Una gran catástrofe natural. Una gran catástrofe natural. Todo se está preparando, hermano. Todo se está preparando. La otra vez fui a Bodega Aurrerá. Ahora sí voy a dar el comercial completo. Y ahí me puse a ver en lo que mi esposa compraba algo de mandado. Me fui a las revistas y vi una revista muy interesante. No es científica la revista, ha sido considerada pues simplemente una revista de cultura general. Pero me puse a leer un artículo acerca de una falla geológica en África. No recuerdo ahorita el nombre de la falla, pero es una falla que se está abriendo cada vez más y más y más, y prácticamente divide a África en norte y en sur. Atraviesa casi todo el continente africano. Y los geólogos se están dando cuenta que se está abriendo más. Ahora, otra cosa. Usted sabe que aquí en el territorio del norte, América del Norte, México, hay una falla que se llama la falla de San Andrés. Y esa falla está también agigantándose, creciendo. De hecho, no he buscado, no me he metido en profundidad a ver qué relación tienen esos socavones que se están haciendo con todo esto. Pero eso de los socavones son fallas geológicas. La gente hasta va a tomarse una selfie, hacen pasteles de forma del socavón, hacen souvenirs del socavón y lo toman como algo de risa. Pero todo eso nos está hablando que se está preparando la tierra para una catástrofe de dimensiones gigantes, de dimensiones tremendas. Y este sexto sello nos habla que va a haber un terremoto de magnitud tremenda. Va a haber 7 cosas de la naturaleza que van a suceder junto con el terremoto. Ahí están en la diapositiva esas 7 cosas. La primera es el terremoto, como lo podemos ver también en Ezequiel 38:19.
El sol se oscurece, la luna se pone roja, caída de las estrellas, el cielo se va a desvanecer, los montes serán removidos y las islas serán removidas. Hermano, va a ser algo tremendo. Si actualmente se escucha que para el 2100 los lugares que están a nivel del mar, ciudades grandes como Miami y algunas otras, van a prácticamente desaparecer porque el nivel del mar va a crecer. Imagínense cuando está diciendo la Biblia que los montes van a ser removidos y las islas van a ser removidas. Quizás Cuba, Puerto Rico, Jamaica, todos estos lugares que son islas van a desaparecer. De tanta magnitud va a ser el terremoto que va a cambiar. El tsunami que sucedió hace algunos años en Malasia, allá en Asia, no recuerdo en qué lugares específicos, cambiaron el eje de la tierra. Cambiaron el eje de la tierra. Ahora imagínense lo que va a acontecer con este terremoto. Alguien que me lea Ezequiel 38:19, no nos va a dar tiempo de leer todas las citas, pero vamos a leer algunas. Ezequiel 38:19. ¿Qué nos dice? Porque he hablado en mi seno y en el fuego de mi ira, y en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Gracias, José Alfredo. En aquel tiempo va a haber gran temblor. Va a haber gran temblor. Lo mismo refiere Joel y Amós. Fíjese la sincronía que hay entre los libros proféticos que fueron escritos antes de Cristo con este libro del Apocalipsis que fue escrito en el año aproximadamente 100 después de Cristo. Es increíble, hermano. Y después, así como vemos que por la guerra se viene hambre y se vienen infecciones y mortandad a la tierra, también por el terremoto se viene una cascada de sucesos sobre la tierra. El sol se va a poner negro. Esto puede ser por un eclipse, pero también imagínese que toda esta falla geológica va a hacer que volcanes nuevamente hagan erupción. Y todo eso va a hacer que el cielo, el espacio, esté oscuro completamente. Por allá de los años 1700, hizo erupción un volcán que se llamó Krakatoa, entre la isla de Java y Sumatra. Y durante varias semanas estuvieron en la oscuridad estos lugares. ¿Por qué? Porque al hacer erupción desprende cenizas y esas cenizas oscurecieron completamente el cielo. Oscurecieron completamente el cielo. La luna dice que se va a poner roja. Por eso también podemos pensar que va a haber un eclipse solar y que va a traer esos cambios en la coloración de la luna. O también de todo lo que va a estar en la atmósfera sucediendo a causa del terremoto. Puede que se vean estos cambios en estos astros, en la luna y en el sol. Dice aquí, va a haber caída de estrellas. Así lo ve Juan, como una caída de estrellas. Y aquí hay muchas personas que dicen, ¿cómo va a caer una estrella? Si una estrella puede ser más grande que la tierra, ¿cómo va a caer? Los escépticos critican la profecía por este tipo de lenguaje que usa en este caso Juan. Dicen, eso es algo que no puede ser creíble. ¿Cómo va a caer una estrella a la tierra? Pero lo que ve Juan, recordemos que cuando Dios da las profecías, Él da la inspiración, pero el que la describe lo hace de acuerdo al conocimiento que Él tiene. Y lo que simplemente está viendo Juan es que vienen bolas de fuego y que caen
en la tierra. Eso lo describe él como estrellas. No que sean estrellas, sino que él ve esas bolas de fuego como estrellas, que puede ser también una lluvia de meteoritos, o puede ser por actividad volcánica que salen esas piedras incandescentes y caen sobre la tierra. Va a ser algo tremendo, hermano. Si no se muere la gente porque le cae una piedra, un cerro o alguna otra cosa, un edificio, no le cae encima, va a caer muerto por asfixia, por todos los gases nocivos, por la lava que va a estar siendo derramada, por los tsunamis. Va a haber tsunamis en la tierra. Y usted va a decir, pues yo ni vivo cerca del mar, a mí no me toca. Bueno, a lo mejor no te toca, pero aquí hay muchas montañas. Si usted se quiere quedar, cuídese que no le caiga una montaña encima. Pero todo esto va a estar sucediendo. Dice Juan que él vio que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. En mucha literatura apocalíptica tratan de describir esto y no le encuentran sentido. Yo lo que veo es que Dios le permite ver a Juan que a raíz de toda esta contaminación atmosférica, todo el calor que se va a estar generando por el terrible terremoto, por la actividad geológica, lo poco que quede de la capa de ozono se va a ir. Y por eso es que la gente va a estar más expuesta al sol y se va a estar quemando, como lo vamos a ver más adelante. Aquí dice, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Ya usted sabe que ahorita hay en los polos unos tremendos agujeros en la capa de ozono que están permitiendo que los rayos del sol entren directamente a la tierra y están haciendo cosas terribles. Están derritiendo los polos, están haciendo que se incrementen las cifras de cáncer de piel en las personas, están destruyendo fauna, están destruyendo flora, están destruyendo muchas cosas. Es parte de lo que conocemos como el calentamiento global. Pues en aquel tiempo este terremoto va a desencadenar todo eso. Si ahorita va a un paso más o menos regular, cuando empiece la gran tribulación, esto se va a desencadenar a pasos agigantados. ¿Sí? Los montes serán removidos y las islas serán removidas. Y de todos los estratos sociales presenciarán la ira de Dios. Dice la Biblia que va a haber también 7 grupos, ahí menciona la Biblia. Va a haber reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Hay nada de que me encierro en un búnker. Hay muchas películas actualmente que dicen que la gente rica del mundo está haciendo búnkers para poder resistir las catástrofes que se vengan en el futuro. Hermano, esos búnkers van a ser chocitas de papel china ante la ira de Dios. Así se lo digo, chozas de papel china. Sí conoce el papel china, ¿verdad? Es un papel ultra delgadito, que nada más con que tú lo toques con tus dedos húmedos, lo rompes. Esos búnkers que están haciendo, o refugios que están haciendo los ricos, los que gobiernan la tierra, no les va a servir de nada. Dice aquí la palabra de Dios que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Se escondieron. ¿Se escondieron de qué? De la ira de Dios, hermano. Se escondieron de la ira del Cordero. ¿Quién iba a pensar que ese Cordero como inmolado un día iba a regresar con su ira a traer castigo a la tierra? ¿Quién lo iba a pensar? Ese Dios amoroso que dio su vida por nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ahora viene con una ira desatada para que la gente entienda, para que la gente se arrepienta aún, porque Dios en ese tiempo todavía está esperando que la gente se arrepienta. Dios todavía les dando una oportunidad más de que se arrepientan. Pero ¿qué va a hacer esta gente?
Dice la palabra en el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿A quién les estaban orando esta gente? ¿A quién les estaban pidiendo socorro? A las peñas y a los montes. En lugar de decir, Dios mío, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti, le hemos hecho más caso a la sabiduría del hombre, le hemos hecho más caso a la sabiduría humana, le hemos hecho más caso a lo que dicen los gurús, los brujos, los sortílegos, toda esa gente, que a ti, Señor. Pero esa gente no va a entender, como dice Romanos capítulo 1, en lugar de hacerse sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. ¿Quién iba a pensar que al ver, como dice un dicho popular, ves la tormenta y no te hincas? Pues así estas personas van a estar tan llenas de esa filosofía anticristiana, que en lugar de clamarle a Dios, que en lugar de pedir perdón a Jesucristo, en lugar de dar un giro de 180 grados en señal de arrepentimiento, van a estar buscando ayuda en las peñas, van a estar buscando ayuda en las cuevas, en los montes, y van a estar diciendo, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, esa gente en el tiempo de la gran tribulación se declara completamente enemiga de Dios. Se declara completamente enemiga de Dios. ¿Y sabes cómo empezó esa gente? ¿Sabes cómo empezó esa gente? Rechazando la gracia, rechazando el amor de Dios, haciéndole más caso a lo que le decían en la televisión, lo que le decía el Zodiaco, lo que le decían las revistas, lo que le decía la gente, y se convirtieron en enemigos de Dios. Que esto no pase en nuestra vida, hermano. Que esto no pase. Dios nos llama a predicar su palabra. Hoy es el tiempo aceptable, es el tiempo de gracia. Esta gente declara y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ellos están diciendo, ¿quién va a poder ser salvo? Cuando está haciendo esta última pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo que está diciendo la gente es, ¿quién va a poder ser salvo? Alguien va a poder ser salvo. Alguien va a poder salvarse en medio de este caos que vive la tierra, en medio de este caos que vive la humanidad. Pero Dios, en medio de la ira, se acuerda de su misericordia. Dios, en medio de la ira, se acuerda de su misericordia. Así es Dios, y eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Dios, cuando esta gente dice, ¿quién podrá ser salvo? O como dice literalmente, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios prepara un grupo de personas para que ellas se encarguen de divulgar la palabra de Dios en esos tiempos de gran tribulación. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, el capítulo 7, los 144,000. Así se llama ese grupo, o se le designa ese grupo de judíos, porque ya no va a haber iglesia, hermano. Pero Dios va a levantar a los judíos para que ellos se encarguen de anunciar la palabra de Dios. Póngase en pie en esta hora. Que Dios nos encuentre alertas, hermano, como esas vírgenes con sus lámparas llenas. Que no nos encuentre cabeceando como aquellas que tenían sus lámparas vacías.
Esto es una realidad. Ojalá todos nos vayamos, ojalá todos nos vayamos, hermano. Pero tenemos que vivir realmente pegados a Jesucristo, pegados a Dios. Eso es lo que Él quiere. Porque los días son malos y solo bajo sus alas podemos estar seguros. Señor, te damos